Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con actos procesales. Eh, es un tema, no sé si es complicado, pero sí suele agobiarnos cuando estamos empezando a estudiar la materia, porque uno rápidamente puede ver que todo lo que vemos a lo largo del desarrollo del proceso civil está compuesto por actos procesales. Entonces es difícil ver cuál es la frontera, ¿no?, entre el resto del programa y lo que vamos a ver hoy, concretamente en la bolilla de actos procesales. Entonces, lo que vamos a intentar descifrar en el encuentro de hoy es qué son los actos procesales, lo que nos va a llevar a hablar un poco de la teoría general del acto procesal. Y después vamos a ver cómo los podemos clasificar a los actos procesales para circunscribirnos a los actos procesales del órgano judicial y a los actos procesales de comunicación y notificación. Porque ya les digo, si ustedes lo ven bajo un prisma amplio, en realidad toda la materia está, o casi toda la materia, en alguna medida está hablando de actos procesales. ¿Por qué les digo esto? Porque un recurso es un acto procesal. Solicitar una medida cautelar, en definitiva, también se hace a través de un acto procesal. La declaración de un testigo es un acto procesal. O sea, todos los actos del proceso se circunscriben a actos procesales. Entonces es difícil encontrar esa frontera. Pasándolo en limpio, la unidad que tratamos hoy habla del concepto de acto procesal, la teoría general de los actos procesales y después se intenta abarcar los actos procesales de notificación y comunicación y los del órgano judicial. Así que bueno, hecha esa aclaración, comencemos por el principio. Un acto procesal es una variante de lo que ustedes ya han visto en Civil 1 o Privado 1, según el plan de estudios, como la teoría general de los actos jurídicos. Porque un acto procesal es un acto voluntario, lícito, hasta ahí coincide con los actos jurídicos, que tiene, digamos, como objeto o como función la de producir, la de iniciar, finalizar o impulsar el desenvolvimiento del proceso, ¿no? O sea que produce efectos jurídicos de carácter procesal. Ustedes vieron que la noción de acto jurídico es acto voluntario, ilícito, tendiente a producir efectos jurídicos. Bueno, los efectos jurídicos que produce el acto procesal son dentro del proceso. Más precisamente, tienden a su inicio, desenvolvimiento o finalización. Ahora bien, si nosotros tenemos que analizar, poner un poco el microscopio en el acto procesal, vamos a ver que tiene varios elementos. Y en ese sentido tiene un elemento subjetivo que está dado ya sea por la participación de las partes, ya sabemos que son actora o demandada, la intervención de algún tercero, en los términos que vimos en la clase pasada, o bien del órgano judicial, ¿no? Ya vimos que las partes necesitan tener capacidad procesal y también vimos que el órgano debe ser competente, va de suyo que tiene la jurisdicción. Y que el tercero tiene que tener algún tipo de interés. Esto ya lo vimos. El elemento objetivo, que vendría a ser la materia sobre la cual recae ese acto procesal, trazando un paralelo, sería como la pretensión. Pero guarda que acá no hablamos eh, de la pretensión procesal en el sentido del objeto del proceso. Acá estamos hablando del objeto de un acto procesal
determinado. Yo sé que esta parte es confusa porque cuando nosotros analizamos los elementos de la pretensión, que ya vamos a ver lo que es, nos genera un poco de confusión porque esto se parece mucho a la teoría general del acto procesal cuando analizamos el elemento objetivo, que es lo que estamos viendo exactamente ahora. Se parece bastante, pero no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de los elementos de la pretensión como objeto del proceso, lo estamos considerando globalmente. Nosotros ahora acá estamos hablando del elemento objetivo de un acto procesal. Entonces, si nosotros hablamos de la demanda como acto procesal, bueno, sí, ahí sí se va a identificar con la pretensión, porque esa materia alrededor de la cual gira la demanda es la misma materia alrededor de la cual gira este acto procesal. Pero si nosotros analizáramos, no sé, un recurso, la materia sobre la cual va a girar ese acto procesal es la impugnación de una sentencia. Entonces, se parece mucho a lo que ustedes van a ver como los elementos de la pretensión, el elemento objetivo de la pretensión es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Porque cuando hablamos de la pretensión, estamos considerando el objeto del proceso globalmente. Acá estamos analizando el objeto de los actos procesales. O sea que yo podría tomar cada acto procesal y preguntarme, ¿cuál es el objeto de un acto? Bueno, es la materia alrededor sobre la cual recae. En el caso de un recurso será impugnar una decisión judicial. En el caso de una medida cautelar, como acto procesal, su articulación tendrá como objeto obtener una tutela preventiva, anticipada, o que tiende a resguardar el objeto de la pretensión principal. O sea que cada acto procesal tiene su objeto. Ahora bien, ese objeto tiene que ser jurídicamente posible. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo demandar el cumplimiento de una obligación de objeto prohibido, porque vamos en gana. O sea, no, eso es jurídicamente posible. No podría demandar por incumplimiento contractual, sí, una pretensión de cumplimiento contractual, la entrega, no sé, de unas armas ilegales que le compré al vecino. Y además, ese objeto tiene que ser idóneo, ¿no? Idóneo de medio a fin. Tiene que ver con utilizar ese acto procesal y que sea la herramienta apropiada para el objeto que yo quiero conseguir. Por ejemplo, si yo quisiera impugnar, no sé, un dictamen, no podría hacerlo a través de un recurso, porque no es idóneo para hacerlo. Ustedes saben, o si no lo saben, lo adelantamos aquí, que los recursos son para impugnar decisiones judiciales y no otra cosa. Entonces, si yo tengo algo que no es una decisión judicial, bueno, si lo quiero controvertir, tendré que usar otra herramienta, pero no un recurso. Y después los actos procesales están caracterizados por lo que la doctrina dice, el despliegue de cierta actividad. Y esa actividad tiene un lugar, tiene una forma y tiene un tiempo hábil. El lugar tradicionalmente se dice que es el asiento del órgano judicial, ¿no? Juzgado, cámara, corte. El tema es que como nosotros tenemos desde hace ya un tiempo el expediente electrónico, por ahí se dibuja un poco esto de el lugar de los actos procesales como el asiento del juzgado. Algunos sí, qué sé yo, la declaración de un testigo, si va a declarar al juzgado, ese acto procesal se va a producir en el juzgado. Pero después ya la configuración del acto procesal escrito es electrónica. Entonces, no sé cuál es el lugar, es un servidor eh, que está en algún lado, vaya a saber dónde están los servidores del Poder Judicial, la verdad que no lo sé. Pero digamos, eso del lugar se entra a desdibujar un poco. En lo referente al tiempo hábil, bueno, un acto procesal para ser válidamente configurado debe darse en el momento oportuno dentro de los días y horas hábiles judiciales.
Ustedes saben que nuestro código procesal, en conjunto con las acordadas de la Corte, de la Suprema Corte Bonaerense, fijan los días hábiles judiciales. Creo que esta ya lo dijimos, pero no coinciden exactamente con los días hábiles publicados en el calendario oficial por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que los feriados nacionales también lo son con lo judicial, hay veces que hay días declarados inhábiles por la Corte. Como por ejemplo, hay varios ejemplos, pero imagínense que un juzgado se está mudando, ¿no? Se muda de una casa que alquiló a otra a la cual se va a constituir. Entonces, muy probablemente los días de la mudanza la Corte los declara inhábil y sean solo para ese órgano. O sea que hay inhabilidad, días inhábiles circunscriptos quizá a un solo órgano judicial. Ahí Andrea dice el día del empleado judicial. Exactamente, ese es un día declarado inhábil por la Corte, pero para todas las demás personas es hábil. Los días del pueblo o de la ciudad tradicionalmente también son inhábiles, pero fíjense que son inhábiles en el territorio en el cual se festeja esa fecha conmemorativa. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre es el día del aniversario. Ese día no es hábil judicialmente, pero sí lo es, qué sé yo, en Avellaneda, en Berazategui, en Ensenada, en toda la provincia. Entonces, la única manera de saber con exactitud cuáles son los días hábiles y cuáles no es buscar en la página de la Suprema Corte la declaración de días inhábiles. Eso se hace por resolución de la Suprema Corte. Muy útil a la hora de contar plazos, porque ustedes saben que los plazos dentro del Código Procesal se cuentan en días hábiles judiciales, lo que hace que no cuenten ni los días de semana, ni los días de fines de semana, ni los feriados, ni los declarados inhábiles, ni la feria judicial. La feria judicial, otro tanto, hay que ver, guarda, porque la única feria que está siempre es la de enero. La feria chica, como le llaman en la jerga, que es la de invierno, esa se declara todos los años. Pero hay años que no, como por ejemplo el 2020. En 2020 no hubo feria, siguieron de largo. Ello atento a la cantidad de días que estuvo parado el funcionamiento de los tribunales de hecho, digamos, ¿no? Por el surgimiento de la pandemia. Bien, respecto a la forma, y acá empieza quizá lo más interesante. Tienen que mirar. Ustedes tienen en el material todas las acordadas de la Suprema Corte sobre expediente electrónico, escritos y presentaciones electrónicas, domicilio electrónico. Bien. Yo les sugeriría que primero miren eso y después miren el código, porque van a ver que por vía de acordada hay muchas normas que hacen a la forma de los actos procesales que hoy por hoy no están vigentes. O sea, no es este el lugar de debatir, o sí, quizás es este, pero digamos, no tenemos el tiempo de formular acá el debate de si la Corte puede o no pasar por arriba de una ley, como nuestro código procesal, a través de acuerdos. Es un debate muy interesante, muy probablemente lleguemos a la conclusión de que no puede, pero la realidad es que la Corte, en función de sus potestades reglamentarias, muchas veces contradice lo que dice el propio Código Procesal. Y eso la verdad que los litigantes lo acatan y simplemente se desenvuelven según las acordadas, lo que podría provocar uno de los famosos casos que ven en Introducción al Derecho, ¿no? El desuetudo, o sea, la inaplicación de una norma por el uso o por la aplicación de una norma contra lege. Bueno, entonces, sugerencia, primero lean las acordadas, porque son las que se aplican en el día a día, y después miren el código y van a ver que muchas no se aplican más, ¿no? Como el soporte
papel, el cargo, han venido a perder virtualidad por la vigencia del expediente electrónico. La firma hológrafa en los casos de abogados y abogadas. Han dejado de tener sentido varios artículos. Entonces, sugerencias. Miren primero las acordadas. Entonces, volviendo al punto. ¿Cómo es la forma de los actos procesales? En general es escrita, y esto lo vimos cuando hablamos de principios. Escrita aun cuando sea electrónica, ¿no? Esto ya lo habrán visto en otras materias. Aun cuando el soporte no sea papel, es escrito, porque está escrito magnéticamente, digamos, en algún disco rígido. Entonces no deja de ser escrito, por más que sea electrónico o digital. Es el idioma nacional, ese es el artículo 115 de nuestro código. También, un aspecto polémico, ¿no? Porque nuestro idioma nacional por ley es el castellano, pero somos una república que es pluricultural, ¿no? Entonces no quiere decir que sea el único idioma. Lo que quiere decir es que el idioma prioritario es el castellano, pero en caso de que nosotros tuviéramos intervención de sujetos de una que hablen una lengua de un pueblo originario, en ese caso tendríamos que adaptar el proceso a ese requerimiento, por una cuestión de progresividad en materia de derechos culturales, económicos y sociales. Así que ojo con eso. Lo mismo que el tema del braille. Van a ver ustedes que las personas ciegas tienen la posibilidad de elegir que el expediente tramite como excepción al procedimiento electrónico el soporte de papel y en ese caso podría ser también bajo el sistema Braille, o sea que guarda. Eso se podría, por más que no esté expresamente reglamentado, se podría hacer, o es lo que debería hacerse, ¿no? Insisto, por una cuestión no de reglamentación, sino por progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. O sea, concretamente, yo asumo que esto ya lo saben, ¿no? Pero el Estado es el que debe adaptarse a las necesidades de las personas y no al revés. Eso es lo que queremos decir. Si han visto internacional público, este principio lo habrán visto. Y en constitucional estimo que también. Bien, entonces rebobinemos. Forma escrita, expediente electrónico, tiene la acordada ahí. Lo que hace que las presentaciones y notificaciones sean por regla también electrónicas. Eh, no me quiero poner demasiado fino en el encuentro de hoy, que por ahí tiende a haber cosas más generales, pero fíjense que incluso el expediente electrónico nos obliga a discriminar entre escritos y presentaciones. ¿Por qué les digo esto? Inevitable que vean también la acordada sobre escritos. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo puede ser? Hay expediente electrónico. Avan me dice que las presentaciones son digitales, pero hay una acordada sobre escritos. Bueno, guarda. Esto es porque la parte, mientras litigue bajo la figura del patrocinio, si la parte no tiene firma electrónica o digital, los escritos los firma de papel. Pero no es lo mismo que la presentación. Rebobinemos. Imaginen la presentación de una demanda, ¿no? Donde el actor no tiene firma digital. En ese caso, lo que debe ocurrir es que se imprime de papel, el actor lo firma de puño y letra, esto es hológrafamente, y su abogado o abogada patrocinante lo que debe hacer es escanear ese escrito, transformarlo a PDF y luego hacer la presentación electrónica que tiene el mismo texto de la demanda y en archivo adjunto acompañar también la demanda escaneada para que se pueda apreciar la firma. Y el profesional es depositario del escrito, de tal suerte que el juez o jueza podría después ordenar la presentación del escrito original para ver si está firmado o no. Entonces, repito, guarda, porque nosotros tenemos, al haber un expediente electrónico, disociado
el concepto de escrito del concepto de presentación. Por eso es que todavía está la acordada de escritos, que es bastante reciente, la Profe, ¿qué 3975. número? Ah, iba a preguntar eso. ¿Qué número era la La acordada? 3975, que nos habla del tamaño de la letra, del papel, de los datos que debe contener cualquier escrito. Bien, eso es porque la parte, si no tiene firma digital, tiene que firmar hológrafamente. Ahora, como el expediente es 100% electrónico, ahí aparece el concepto de presentación electrónica, que es el momento en que el abogado o abogada ingresa ese escrito al expediente y lo hace copiando y pegando la versión electrónica o Word y a su vez acompañando como archivo adjunto el escrito firmado por el cliente en Eso es lo que se formato carga PDF. en la página de notificaciones electrónicas, ¿no? Exacto, eso se hace a través del módulo de presentaciones electrónicas. Y si quieren, se los puedo mostrar. Yo esto usualmente lo hago en prácticas, pero para no ser tan abstracto. Esperen que... Nosotros en la municipalidad, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo con los juicios de apremio y cargamos todo ahí. Claro, exactamente. ¿Ven? Este es el famoso token. Acá está la firma digital y a su vez es lo que me permite entrar con lo que le llaman certificado al módulo de presentaciones electrónicas. A ver si podemos compartir la pantalla. Esperen, ¿eh? Fíjense. Ustedes me dicen si lo ven, ¿eh? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Sí, Sí, profe. profe. Sí, se ve, sí. Bien, vamos a ingresar. Me pide la contraseña del token. Ah, mira, está buenísimo porque justo ahora no hay sistema. Ahí agarro. Bien, no tenemos novedades, pero, miren, fíjense, justo este es un ejemplo descrito con firma de parte. A ver, fíjense, que en el encabezado, la presentante, digamos, es la clienta, ¿no? ¿Lo ven que lo voy marcando con el cursor? Bien. Este es el escrito, esta es la presentación electrónica, pero fíjense cómo en archivo adjunto aparece la presentación original firmada. Lo están viendo, ¿no? Háblenme porque no lo veo. Sí, Sí, se ve, profe, se ve. se ve. Bien, está el escrito de papel donde consta la firma de la parte. Entonces, de esa manera es que se hace. Se pasa, digamos, el texto a una presentación electrónica y a su vez, como archivo adjunto, se acompaña el escaneo del escrito original de papel firmado por la parte. Abogados y abogadas tenemos la obligación de custodiar esos escritos originales por si los pide el juez para su exhibición. También es otro debate que no vamos a hacer aquí por una cuestión de tiempo, ¿no? Esto de que si estamos obligados o no a hacer esto. Es medio raro, ¿no? Algunos abogados dicen que esto es la despapelización del Poder Judicial a costa de la papelización de los estudios. Bueno, la verdad que en la práctica la mayoría de los profesionales asumen, digamos, esta carga de depositario de los escritos. Yo a veces lo que hago es devolvérselos a la parte, o sea que se los quede a la parte y en el escrito pongo. Se hace constar que el documento original está en custodia o que lo conserva la parte firmante o algo así. Como para también desprenderme de la responsabilidad de conservar los escritos por un tiempo indefinido, además, porque si no, que voy a acumular escritos acá para toda la vida.
Y no, medio raro. En mi trabajo hay un fichero con cada expediente que tiene su carpeta y se van acumulando todos los escritos ahí, desde a partir de que se usó el token. Claro, entonces fíjate vos que cuando pasen, qué sé yo, 10, 15, 20 años van a seguir teniendo ahí las cosas, medio raro, ¿viste? Es más Entonces, complicado igual. ¿eh? Es más complicado igual. Por Todo eso, o para mí. por eso. Entonces, en lo personal yo hago eso. No creo estar violando ningún tipo de prescripción porque las obligaciones del depositario, está bien, son válidas si no se dice nada. Pero si el dueño, el otorgante del acto procesal es la parte, es la dueña del escrito. Y si yo soy depositario, porque el escrito no es mío. Entonces, según las reglas del depósito, el dueño de la cosa la puede tener también y relevar de las obligaciones del depositario al depositante. Entonces, siguiendo esa lógica, muchas veces yo lo que hago es dejar constancia en el mismo escrito de que el original lo va a conservar el cliente. Es un razonamiento medio, no sé si intrincado, pero sofisticado, digamos. O sea, repito, si el otorgante del acto procesal es la parte, el escrito es suyo. Y si es suyo, si es el dueño del escrito, bien lo puede tener. Entonces, si lo quiere tener, ¿por qué lo voy a tener yo? Entonces se lo devuelvo, lo hago constar y el propio cliente es el que conserva su escrito. Y de esa manera yo me eximo de la responsabilidad por si se pierde o sufre algún tipo de deterioro. Perdón, a nivel juzgado, lo que es para ejemplarizar de alguna manera, los expedientes en papel, algunos, a los 10 años, no todos los procesos, se envían directamente para el archivo definitivo y lo destruyen. Pero ahora con lo digital, ya de a poquito va desapareciendo. Claro, el expediente de papel. Ojo, chicos, que lo que dice Andrea también está reglamentado. Eso es la acordada 3397. Reglamenta un montón de cosas, pero también el funcionamiento del archivo civil. Entonces, exacto, como dice Andrea, en 10 años, si cumple con todas las premisas que propone la acordada, porque tampoco es que se manda absolutamente todo, tiene que cumplir ciertos requisitos, y eso va al archivo civil, que después de un tiempo los puede destruir. Y si no, quedan guardados ahí por un tiempo indefinido, como los que le llaman de conservación prolongada. Por tener algún tipo de documento importante no se destruye. Pero si no, se pueden destruir, se lo prende fuego. Bien, Peor eran uno de los que no, de los que quedan. Por ejemplo, procesos sucesorios es uno de los que quedan guardados. claro, exactamente, exactamente. Y otra de las cosas que han perdido virtualidad con lo electrónico, ¿no? No tendría sentido hablar de la paralización de expedientes o de la destrucción o su archivo, porque no ocupan un espacio físico. Bien, el tema plazo, ya dijimos que corren durante los días hábiles judiciales. Las horas de gracia siguen vigentes, ¿eh? Sobre esto hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia, porque el Código Procesal es ley vigente. Entonces, las famosas 4 horas del día siguiente al que vence un plazo todavía se pueden usar, están vigentes. ¿Por qué les digo esto? No faltó un juez o jueza que rápidamente dijera, ah, bueno, pero si el fundamento de esta norma era que el juzgado estaba cerrado durante una parte del día, pero ahora los litigantes pueden hacer presentaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no tiene más sentido. No, bueno, la Corte ha dicho que este plazo de 4 horas del día siguiente al vencimiento de un plazo todavía está vigente, así que se puede usar. Bien, sigamos adelante. El tema de las firmas. Acá ustedes van a tener que acompasar las normas del Código Civil con las del Código Procesal, porque ahora
Bueno, ya en realidad antes del Código Civil también estaba la firma digital, pero la verdad es que el código nuevo la equipara a la firma hológrafa. Por eso es que abogados y abogadas podemos firmar digitalmente los escritos cuando hacemos las presentaciones. La ley de firma digital es la 25.506, o sea, por el número se darán cuenta que tiene unos años. Y el artículo del Código Civil que habla de firma es el artículo 288. Se complementa con el Código Procesal, artículo 118, inciso tercero, el famoso firma de parte interesada. Por favor, insisto en que después miren las acordadas, ¿no? La 3975, que es la de escritos, y la 4013, cuando habla de presentaciones electrónicas, que es la que va a explicar un poco más detenidamente esto que hablamos de que el escrito firmado por la parte se acompaña como PDF adjunto a una presentación electrónica que hace el abogado o abogada, que a su vez firma digitalmente. Por eso, no sé si prestaron atención, pero el escrito de la clienta no tenía mi firma, tiene la firma de ella, porque yo lo firmo cuando hago la presentación electrónica. Y ahí queda integrado el acto procesal, el escrito más la presentación. Se volvió como una suerte de acto procesal complejo, ¿no? Donde primero está el escrito, después la presentación, la firma digital del profesional, y ahí se terminó de configurar el acto. Bien, ya hablamos del soporte, ya sabemos que el expediente es electrónico. Ahora vamos a hablar de los actos, de la clasificación de los actos procesales. Bien, sin antes, vamos a hacer un pequeño, no sé si recreo, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a aprovechar para ir a buscar un vasito de agua y ya vengo. Listo, ahora que aprendí a editar los videos es otra cosa. Nada más me estaba muriendo de calor, tenía la calefacción prendida, no me había dado cuenta. Bueno, entonces, vamos a seguir. Hasta aquí con la teoría general de los actos procesales, por lo menos en lo más importante. Ahora vamos a avanzar hacia la clasificación. Una vez más repetimos una idea que hemos desarrollado en otras clases. No se compliquen la vida, por favor les pido. Nosotros en esta bolilla nos concentramos
actos procesales de notificación y comunicación y en los actos procesales del órgano. Por supuesto que en los libros van a encontrar clasificaciones de los actos procesales de todos los colores. Repito, nosotros nos concentramos en los de dos tipos, los del órgano judicial y los actos procesales de comunicación y notificación. Algunos autores discriminan todavía más, ¿no? Entre los actos de transmisión, los actos de documentación y los actos de comunicación y notificación. Es correcto, sí, este enfoque, pero ya le digo, no se complica en la vida. Nos vamos a enfocar en los actos procesales del órgano judicial y los de, más que de comunicación y notificación, diría yo de notificación, como para terminar de simplificar todavía más. Porque, ¿qué dice, por ejemplo, Palacio o cualquier autor clásico? Dentro de los actos de documentación habla del expediente, ¿no? Y también, no me acuerdo si Palacio lo trata así, pero supongamos por un momento que sí, habla también de las audiencias. Entonces, ahí habla de que las audiencias son un acto procesal que se despliega oralmente con presencia del juez y que después se vuelca en un acta. Por eso nuestro sistema es de oralidad actuada. Bien. Nosotros tenemos el condimento en nuestro sistema de que la Corte también sacó una acordada sobre audiencias, que dice que van a ser por regla electrónicas. Y si no son electrónicas, o remotas, mejor dicho, y si no son remotas, serán presencial, videograbada. Bien, pero no nos metamos por ahí. Y metámonos de lleno en los actos procesales de comunicación y notificación. Y ahí tenemos que distinguir los traslados de la notificación en sí misma, porque son dos cosas diferentes. Guarda, o sea, prendamos las luces acá. Una cosa son lo que llaman vistas y traslados, y otra cosa son las notificaciones. Yo sé que parece más o menos lo mismo, porque notificar algo es dar a conocer, pero bueno, no, acá se pone, digamos, un poco más fina la cuestión. Un traslado implica la orden del juez de poner en conocimiento a las partes de algo. Puede ser de un documento que aportaron las partes, de alguna petición que hace alguna de las partes, o de cualquier circunstancia sobreviniente en general. Hechos nuevos, nuevos documentos. La orden del juez que manda a poner en conocimiento de la otra parte, eso se llama traslado. Pero guarda que no es lo mismo que la notificación, porque después hay que ver el vehículo a través del cual ese traslado se hace efectivo. ¿Me siguen hasta acá, no? Una cosa es la orden del juez de poner en conocimiento a la otra parte o a las partes, y otra cosa muy distinta es todavía ver a través de qué vehículo eso se va a hacer. Y ahí entraría el sistema de notificaciones. Entonces son dos cosas distintas. Hay que ver si el juez ordena el traslado y después vemos a través de qué medio se hace efectivo. O sea que no es lo mismo. El traslado es la orden de poner en conocimiento de la otra parte o de las partes. Que no es lo mismo que la vista. La vista es cuando se pone en conocimiento de algo al Ministerio Público. Es como un traslado al Ministerio Público. Pasa que no es esencialmente un traslado. Por eso se le llama vista. O sea, lo que quiero decir, no es una cuestión de palabras nada más. No es que a la misma cosa le ponen nombre diferente porque sí, no. El traslado en realidad está hecho,
digamos, la idea del traslado es respetar el principio de bilateralidad, que una de las partes se pueda oponer o cuestionar o que tenga la chance de decir algo respecto de un documento o de una petición de la contraria. En cambio, la vista responde a otras necesidades, no a la de respetar el principio de bilateralidad. Las vistas son al Ministerio Público o a partes públicas, de las que ya vimos cuando hablamos de partes públicas. Pero tiene Profe, es otra decir, entre finalidad. funcionarios, ¿Qué? es decir, entre funcionarios sería. Sí, sí. Sí, porque los representantes del Ministerio Público también son funcionarios. Así que, o magistrados, ¿no? Porque igual al escalafón del Ministerio Público está igualado al del Poder Judicial. Entonces, la vista tiene otra finalidad, ¿no? Que es que el Ministerio Público pueda cumplir con su rol o de fiscal de la ley o bien el de la tutela de algún vulnerable dentro del proceso. Entonces, por eso tienen distinto nombre también, porque tienen otra función. Insisto, traslado es a las partes, vista es al Ministerio Público para producir dictamen. Son cosas diferentes. Bien, y dentro de los actos procesales de comunicación, nosotros tenemos a las notificaciones y a los oficios, con su variante exhorto, ¿no? O sea, hasta acá me siguen, ¿no? Una cosa es las vistas y traslados, que los autores suelen ponerlo en lo que llaman actos procesales de transmisión. Repito, actos procesales de transmisión serían las vistas y traslados. Los traslados ordenan poner en conocimiento de las partes un documento o una petición. En el caso de las vistas, eso va a conocimiento del Ministerio Público, en los términos que ya vimos hace 2 clases. Y que no son lo mismo que los actos procesales de comunicación y notificación, pues aquí hablamos de los oficios judiciales y de todo el sistema de notificaciones procesales. Entonces, hasta acá estamos, ¿no? Una cosa son vistas y traslados y otra cosa es los actos procesales de comunicación y notificación. Concretamente, oficios y notificaciones. Vivi. Me confunde el programa, porque dice actos procesales de comunicación y tenés oficios y exhortos, B, notificaciones, C, vistas y traslados, y bueno, después habla del ámbito espacial, que sería otra cosa para mí. Bueno, pero este es un ejemplo palmario de lo que hablamos siempre. No se vuelvan locos. A ver, el programa está hecho en base seguramente a lo que dice un autor, que no sé cuál es, porque no lo hice yo el programa. No, yo decía, si Déjame todos terminar que te estos. responda. Sí, perdón. En base a que eso está tomado seguramente por algún titular de cátedra que lo elaboró, que sigue el índice de algún libro, eso te lleva a que en realidad los autores tienen la clasificación que le pinta a ellos. Del mismo modo que la elaboración del programa, eso lo inventó, digamos, algún titular, no sé cuál, porque el programa, ustedes saben que el programa de Derecho Procesal tiene ya varias décadas y todas las cátedras tienen el mismo. Yo no sé quién lo redactó, pero en la medida que el que hizo ese proyecto, que después se transformó en programa, sigue seguramente la doctrina de algún autor en particular, vos vas a tener, eso te lleva necesariamente a que cada autor elige la clasificación que más le gusta, al igual que el programa. Entonces, por eso yo les dije, no se vuelvan locos o locas con las clasificaciones. Claro, pero digo, a En todos concreto, podemos llamar. en esta unidad, ustedes van a hablar de actos procesales de comunicación y de actos procesales del órgano judicial. Después meté la clasificación que a vos más te guste. Y en ese sentido, eso que vos acabás de leer, ordenalo como quieras. Lo Perfecto, concreto que ahí lo acá vamos a entendí. hablar de Ahí. notificaciones, oficios y exhortos, y vamos a hablar de resoluciones judiciales. Mientras vos sepas eso, está bárbaro. Después el programa, bueno, va a decir, en ese sentido el programa se parece al libro. Según el autor va a decir
o va a elaborar la clasificación que más le guste. Yo en lo personal, si vos me preguntás a mí, me gusta hablar de actos procesales de transmisión, que serían vistas y traslados, y actos procesales de comunicación y notificación. Y ahí englobar a oficios, notificaciones y exhortos. Incluso podrías colocar bajo este paraguas también a los mandamientos. Pero ya te digo, las clasificaciones son medio a gusto del autor. No hay que complicarse mucho, lo que hay que saber son los temas. O sea, es más importante que saber la clasificación y dónde va exactamente cada cosa, es más importante saber los temas. Entonces, por eso lo primero que aclaramos al comienzo del encuentro fue eso. Vamos a hablar de resoluciones judiciales como actos procesales que provienen del órgano y vamos a enfocarnos en notificaciones, comunicaciones, y el exhorto en realidad es una variante del oficio, o sea que no, si querés verlo como un oficio más, es válido, así que va por ahí. Que creo que incluso es más o menos lo que leíste vos del programa, así que va por ahí la cosa. Lo importante es saber distinguir cada uno de los temas que vemos dentro de actos procesales. ¿Se entendió, Vivi? Sí, me quedó claro, profe. ¿Cómo es que dice el programa? A ver, repetímelo. Habla de actos procesales de comunicación y adentro de eso ubica los oficios y exhortos, Claro. las comunicaciones, las vistas y traslados. Como Bien, que está bien. los actos de comunicación están todos esos. Bien. Bueno, a mí me parece más didáctico la distinción entre actos de transmisión y ahí poner a los vistas y traslados. Y por lo que vos lees, el programa divide los actos procesales de comunicación de los de notificación. A mí me gusta englobarlos en una sola, porque en realidad yo a través de un oficio podría notificar también. Entonces, la frontera entre la comunicación y la notificación es medio difusa. Es muy teórica, eso que vos leíste es muy excesivamente teórico, porque en la práctica yo podría notificar mediante un oficio. Entonces se vuelve, digamos, la frontera medio gris. Entonces me gusta a mí decir que hay actos procesales de comunicación y notificación. Y ahí poner todo, oficios, exhortos y notificaciones. La diferencia sutil es que el oficio, las notificaciones son para las partes y para los que podrían serlo, como por ejemplo los terceros. En cambio, los oficios se hacen para requerirle cosas a gente que no es parte. Pero bueno, la frontera es muy gris, porque por ejemplo los testigos no son parte y se los convoca por cédula. Entonces, tiende más a una casuística que a una regla general. Pues si yo te dijera, no, bueno, las notificaciones son para las partes y los oficios son para lo que no es parte. Y vos me dirías, bueno, pero el testigo no es parte y le mandan una cédula. Sí. Entonces, me gusta hablar de actos procesales de comunicación y notificación, como si fueran una misma categoría. Y ahí colocar a los oficios, a las notificaciones y a los mandamientos. Porque en definitiva todos comunican algo, más allá de los efectos que tienen cada una de esas variantes en el momento en que la diligencia queda hecha, en sentido positivo, ¿no? Bien, pero volvamos a lo nuestro. Una vez que distinguimos las vistas y traslados de los actos procesales de comunicación y notificación, podemos empezar a hablar de cada uno de ellos. Comenzando por el oficio. El oficio es la manera que tiene de comunicarse el juzgado con el exterior, por decirlo de algún modo coloquial. El juez o la jueza no te va a llamar por teléfono, no te va a mandar un mensaje directo de Instagram o te va a mandar un WhatsApp. No,
más allá de las cosas que se han visto en pandemia, ya de vuelta a una normalidad más o menos tradicional, lo cierto es que esos no son los canales a través de los cuales se comunica el juez o la jueza. Si el juez o jueza tiene que comunicarse con alguien fuera de su órgano, lo que hace es cursar un oficio. En un sentido tan amplio, exactamente como el que estamos explicando, ¿eh? Porque ustedes rápidamente estarán pensando, bueno, pero en realidad se usa para la prueba informativa. Sí, pero también se usa para mucho más el oficio. Imagínense que toda vez que el juez o jueza requiere un documento, lo hace por oficio. Toda vez que pide informes a cualquier lugar que no sea obviamente su propio juzgado, lo va a hacer a través de un oficio. Cuando requiere ordenar una medida cautelar, lo hace. Cuando requiere comunicar o trabar alguna medida cautelar, lo hace también a través de un oficio. Cuando requiere una escritura o un testimonio, lo hace a través de un oficio. Entonces, es el medio de comunicación por excelencia que tiene el órgano judicial. Todo lo que solicita del exterior lo hace a través de un oficio. Las notificaciones funcionan diferente porque son, en principio y por regla, son para las partes. Ahí guarda sentido que la acordada sobre notificaciones electrónicas, la 4013, va a decir que los actos procesales se van a notificar automatizadamente en el módulo de notificaciones electrónicas de cada profesional, que sería este que vemos acá. Si yo voy a la parte de arriba donde dice notificaciones, bueno, se me cerró la sesión. Pero si yo voy acá, a ver. Si yo voy a la pestaña notificaciones, vamos a ver todas las que hay según la fecha, el rango de fechas que yo le coloque. A ver, vamos a ir una semana para atrás. Fíjense que todas estas son notificaciones automatizadas. No son cédulas electrónicas, porque van a ver que hay incluso hasta despachos simples, que bajo el régimen antiguo, las providencias simples no se notificaban electrónicamente, se notificaban Ministerio de la Ley, o sea, los días martes y viernes por imperio legal. Hoy todas las notificaciones, todos los actos procesales se notifican automatizadamente, y por si quedara alguna duda, la acordada dice que si esto no ocurre, no está notificado el acto. Entonces guarda, porque la notificación Ministerio Legis no existe más, chicos y chicas. No existe más. Lo dice la acordada 4013. Los actos procesales se notifican automatizadamente en el casillero de cada profesional. Y si esto no ocurriera, el acto no está notificado. Obviamente que tiene después sus excepciones, ¿no? Entonces, aparece otro consejo que ya hemos visto antes. Traten de estudiar de regla a excepción. Entonces, primero conozcamos el principio general, después vemos las excepciones. En este caso, si alguna vez alguien les pregunta cómo se notifican los actos procesales en la provincia de Buenos Aires, la respuesta correcta es automatizadamente en el casillero de notificaciones electrónicas, y que mediante una ficción jurídica esta notificación se configura los días martes y los días viernes. Pero no es que sigue existiendo la notificación Ministerio de la Ley, no, no. Quiere decir que las notificaciones automatizadas toman el criterio que antes tenían las notificaciones Ministerio Ley para aplicarlo al procedimiento electrónico. Pero repito, no existe más la notificación Ministerio de la Ley.
Los actos procesales se notifican automatizadamente y esa notificación se va a configurar los días martes y los días viernes. Hasta ahí estamos. Bien. Ahora cabe preguntarnos cuáles son las excepciones a la notificación automatizada. Bien. No son muchas, no son muchas. Y a este respecto podemos mencionar cuáles son los casos donde esto no se produce. Los primeros que a mí me gustaría mencionar son los más obvios, ¿no? El testigo no es parte. Entonces, ¿cómo se va a notificar automatizadamente? Imposible. Bueno, se le manda una cédula. ¿De qué material? Y de papel. Por supuesto que el testigo también podría ser alguien con domicilio electrónico judicial. Está bien, sí, podría ser, pero digamos, salvo que el testigo sea abogado o perito, digamos que lo habitual es que no tenga domicilio electrónico de la corte. Entonces se le va a cursar una cédula de papel. El traslado de demanda, fíjense qué supuesto particular este, ¿no? El del traslado de demanda. Porque si ustedes ven la acordada sobre registro de domicilios electrónicos, van a ver que hay toda una serie de sujetos que por estar obligados a tener un domicilio electrónico registrado, el traslado de demanda se va a hacer electrónico. ¿Cómo va a ser esto? Bien, se le va a mandar una cédula electrónica con el traslado de demanda a pedido del actor. Fíjense, es la excepción más importante de la notificación automatizada. Porque como el actor tiene la posibilidad de ampliar la demanda, transformarla y modificarla hasta que sea notificada, si yo le mandara una notificación automática al demandado, estaría licuando esta facultad del actor. Estaría, digamos, desapareciendo por una cuestión de la realidad, ¿no? Si yo le mando una notificación automatizada al demandado con la demanda y su traslado, le estoy cortando la pata, como diría el Diego. No tendría chance el actor de modificarla, transformarla, ampliarla. Bueno, no. Esto la acordada lo prevé, la 4013. Entonces dice, bueno, el traslado de la demanda no va a ser automatizado. El traslado de la demanda se va a efectuar cuando el actor lo pida. Y cuando lo pide, le mandan una cédula. En el caso de los sujetos que están obligados a tener un domicilio electrónico registrado, como el fiscal de Estado, las aseguradoras, las ART, las entidades dependientes del Estado provincial, como no sé, el IOMA, el IPS, el Defensor del Pueblo, ellos están obligados y de hecho están en el registro de domicilios electrónicos. Los bancos. Los ministerios también. No te escuché, Milena. Los, los ministerios, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Guarda que esos no tienen personería jurídica. No son Pero estrictamente tienen, demandados. pero tienen domicilio electrónico. Sí, pero para Porque cuando le recibir mandas un oficios. oficio, por ejemplo, Claro. claro, cuando le mandas un oficio necesitan un domicilio electrónico. Sí, tienen domicilio para recibir oficios. Porque el oficio también puede ser electrónico o de papel. No la quise, digamos, complejizar por ahí porque lo vemos en prácticas. Pero sí, guarda que ese domicilio es para recibir oficios, no demandas, porque el demandado es el fisco. Entonces, excepción a la regla de las notificaciones automatizadas. Traslado de demanda. Se hace a pedido del actor. Si está en el registro de domicilios electrónicos, se la manda electrónicamente. Ahora, si el sujeto no está obligado a tener un domicilio electrónico registrado, le cursan una cédula de papel. Esa cédula de papel ya no viene más con las copias del artículo 120, por eso yo les recomendaba que lean primero las acordadas. No tiene más fotocopia como tenían antes. Lo que tiene es un código QR que cuando el que recibe la cédula lo escanea,
se abre la notificación con los documentos adjuntos en soporte PDF. Entonces, la cédula, cuando es de papel, tampoco trae los documentos abrochados como pasaba antes, no. Tiene un código QR, el que recibe la cédula lo escanea y ahí se abre la notificación completa, porque se ve la cédula, se ve el traslado y se ven los documentos anexos, pero en soporte PDF. Ahora bien, comentarios sobre el sistema. Está bueno, ha agilizado muchísimo, no solamente las notificaciones, sino con ello también los tiempos del proceso. Ya hace unos cuantos años, varios trabajos de investigación, como el del doctor Berizonce, que es de los años 90, si no me falla la memoria, habían encontrado que los tiempos muertos del proceso estaban en general en las notificaciones y en la etapa de prueba. Entonces, fíjense cómo agilizando las notificaciones también se agiliza el proceso y con ello se acortan los tiempos. Ahora bien, la verdad es que por una cuestión de tipo práctico, en la mayoría de los casos la notificación va a terminar siendo por cédula electrónica. Porque fíjense el siguiente detalle. La acordada sobre registro de domicilios electrónicos, combinada con la de presentaciones electrónicas y notificaciones electrónicas, nos va a terminar dando que en casi todos los casos el traslado va a ser electrónico. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjense la regla que dice que cuando hay mediación, las partes tienen que registrar un domicilio. Entonces, si en la provincia de Buenos Aires, por regla general, todos los juicios tienen que ir a mediación prejudicial, sumado a que todos los litigantes mayoristas, por decirlo de algún modo, ART, aseguradora, banco, el Estado, tienen domicilio registrado, eso nos va a llevar en la práctica a que la mayoría de las cédulas de traslado van a ser electrónicas. Porque ¿cuáles serían de papel? Por verlo, dar vuelta a la moneda. El traslado de demanda en cédula de papel se efectivizaría cuando son materias no mediables a un sujeto que no está obligado a tener un domicilio registrado. Lo cual me quedarían, chicos y chicas, pero muy pocos casos afuera. Entonces, fíjense cómo, por vía de reglamentación, casi todos los traslados de demanda terminan siendo electrónicos. Igual, chicos, en la práctica, o sea, en la vida real, los traslados de demanda en general se están haciendo de papel. O sea, llega una cédula de papel. Esto es porque no se terminan de poner de acuerdo en cómo interpretar la acordada de registro de domicilios electrónicos. Pero si nosotros leemos el texto de la norma, me está dando a entender que en los casos de mediación prejudicial obligatoria hay que constituir un domicilio electrónico y que la demanda podría ir ahí. Yo creo que con el paso del tiempo esto se va a terminar, digamos, de consolidar y todos los traslados van a terminar siendo electrónicos, salvo, insisto, para aquellos casos de materia no mediable y donde el demandado sea un sujeto que no esté obligado a tener un domicilio registrado, electrónico obviamente, ¿no? Yo sé que es un lío, pero más o menos se entendió. Recapitulemos. Por regla general, las notificaciones en la provincia de Buenos Aires son automatizadas, o sea, en el mismo momento en que el juez la firma, aparece en el módulo de notificaciones, tal cual lo vimos nosotros ahí cuando le mostré un ejemplo, o varios ejemplos. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? Bueno, que haya que cursar una cédula. ¿Cuándo se cursa una cédula? A los testigos se les manda una cédula, pues son personas extrañas al proceso. Cuando se convoca a un tercero, se le manda también una cédula. Traslado de demanda,
se manda una cédula. Ahora, fíjense que esa subregla también me lleva a otra pregunta. ¿Cuándo la cédula es de papel y cuándo no? O sea, fíjense que son todas preguntas que van encadenadas, ¿no? La regla, notificación automatizada. ¿Cuándo no? Bueno, cuando hay que mandar una cédula. Bien, ya sabemos en qué caso se manda cédula. Ahora que sé cuándo hay que mandar cédula. ¿Cuándo es de papel? Bueno, por regla va a ser electrónica y va a ser de papel en los casos donde obviamente la parte que queremos notificar no tiene un domicilio electrónico ni está obligado a estar registrada y no hubo mediación previa. Y también, obviamente, en los casos de los testigos que no tienen nada que ver con el proceso, no tienen domicilio electrónico ni obviamente obligación de tenerlo registrado. Insisto, está bien, puede ser que, no sé, me invoquen a mí de testigo en un caso y bueno, yo sí, justo tengo domicilio electrónico, pero hablando en términos generales, la mayoría de la población no lo tiene. Entonces, en ese caso, los testigos serán convocados por cédula de papel. Y el último supuesto que se me ocurre es el de la rebeldía. Fíjense que la rebeldía, ya vamos a ver lo que es, pero básicamente es una calidad procesal que se adquiere después de no contestar demanda. Al rebelde hay que notificarlo de la rebeldía y obviamente como nunca se presentó, eso va a tener que ser cursado por cédula de papel a su domicilio real. Salvo que sea un sujeto obligado a tener domicilio electrónico registrado. En su caso se lo van a mandar al casillero. Pero fíjense cómo, yo sé que es complicado y tienen que ir viéndolo varias veces, pero muchas veces lo que gobierna cada ejemplo es el sentido común, ¿no? Si el rebelde no tiene domicilio electrónico ni la obligación de tenerlo registrado, es obvio que le van a mandar una cédula de papel, porque si no, ¿cómo lo van a notificar? Por una paloma mensajera. Y no, si no se puede mandar una cédula electrónica, le van a mandar una cédula de papel a la casa. Y esa es la manera de tenerlo notificado del decreto de rebeldía, que es lo que nos pide el código. La rebeldía se notifica al domicilio real mediante cédula. Bueno, ¿qué más? Los exhortos. Los exhortos en realidad son comunicaciones de juez a juez bajo el imperio de la famosa ley de colaboración entre tribunales de la República, que es la 22.172. La comunicación de juez a juez dentro del territorio nacional dejó de llamarse exhorto para pasar a ser un oficio. Es un oficio más. Está bien, tiene algunas particularidades, ¿no? Como que tiene que estar firmado por el secretario, el juez. No importa, eso después ustedes mírenlo en la ley 22.172, artículos 1, 2 y 6, que habla de oficios. No nos vamos a poner ahora quisquillosos en eso. Pero lo que sí me interesa que quede como mensaje claro es que los exhortos al día de hoy, es una denominación que queda reservada para la comunicación con jueces del extranjero. Repito, ya sabemos la idea central. El oficio es una comunicación del juzgado, o del órgano, mejor dicho, con el exterior. Cuando esa comunicación es de juez a juez, también se llama oficio. Ahora, se llama exhorto cuando esa comunicación de juez a juez se produce entre países distintos. Hoy por hoy el oficio, el exhorto, se cursa por vía diplomática. Esa es la particularidad que tiene. Ejemplo, un juez de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un juicio de alimentos, ordena el embargo de una cuenta que está en Alemania. Lo que se le cursa al juez alemán es un exhorto, donde le solicita su colaboración para efectivizar la orden de embargo que se decretó aquí. Esa comunicación hace el camino diplomático, o sea, primero se certifica la firma del juez, Cámara de Apelaciones Departamental,
Eso después va al Ministerio de Relaciones Exteriores, que, digamos, lo cursa hacia el otro país, donde hace el camino inverso, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores del otro país, bajará por el procedimiento que sea, ¿no? Hasta el juez o jueza que por razón de competencia le va a tocar colaborar con esa medida cautelar. Y así es la manera en que se comunican los jueces y juezas de distintos países. Repito, el exhorto quedó para la vía internacional y se hace a través de los carriles diplomáticos. Obviamente que después hay que ver si hay convenio de colaboración entre los dos países y de qué manera se va a efectuar, ¿no? Pero insisto sobre la idea central. Manejémonos de regla a excepción. Después de ustedes, si me quieren dar, no sé, el ejemplo del convenio de colaboración entre Argentina y Uruguay, está perfecto. Lo que tenemos que saber es que el exhorto es juez a juez de distintos países y que el carril es la vía diplomática. Bien, bueno, hasta acá estamos con actos procesales de comunicación y notificación. No vamos a llegar a hablar de incidentes, seguramente lo toquemos medio de refilón la clase que viene. Vamos a cerrar con los actos procesales del órgano judicial. Y aquí aparece la clasificación de las resoluciones judiciales, que son, hablando en general, de tres tipos. Digo hablando en general porque después aparecen variantes de los tipos, ¿no? Pero no nos compliquemos. Las resoluciones judiciales pueden ser clasificadas en providencias simples, resoluciones interlocutorias y sentencia definitiva. Repito, son de tres tipos: providencias simples, resoluciones interlocutorias y sentencia definitiva. La más fácil de reconocer es la sentencia definitiva, porque es la que pone fin al proceso resolviendo la controversia. Básicamente la que te dice si ganaste o perdiste, ¿no? Es la que va a admitir o a rechazar la pretensión del actor. Entonces es bastante fácil de reconocer. Después habría que distinguir entre las interlocutorias y las providencias simples. Van a ver que idealmente parece difícil, pero en realidad es muy sencillo. La interlocutoria es la que decide cuestiones incidentales, que lo que vamos a ver en la clase que viene es que los incidentes o cuestiones incidentales son pequeñas controversias, pequeñas es una manera de decir, porque pueden no ser pequeñas, pero digamos, controversias o conflictos, o mejor dicho, pretensiones conexas a la principal, pero que obviamente le son distintas. Por ejemplo, un planteo de nulidad. A ver, en un juicio de daño la pretensión principal es el pago de una indemnización. ¿Qué es lo conexo? La solicitud de nulidad de un acto procesal, la incorporación de un tercero. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Cuando hay oposición a que entre el tercero, se genera un incidente. El pedido de una medida cautelar también es una materia incidental. La misma liquidación de la sentencia, hablando en criollo, es cuando el que ganó le pasa la cuenta al que perdió. Eso también es un incidente, porque se podría llegar a discutir la cifra. Son todas cuestiones accesorias conexas con la principal. Cada vez que el juez resuelve una de esas, lo hace a través de una interlocutoria. Yo les decía, en abstracto parece difícil, pero en realidad es fácil de reconocer, porque la sentencia o resolución interlocutoria tiene la misma estructura que una sentencia definitiva. Habla de los antecedentes de ese conflicto, habla de las alegaciones de las partes y después va a resolver previo a explicar los fundamentos. Esto es clave, chicos, porque esa es la manera de reconocer una interlocutoria. Da fundamento de lo que va a decidir. Siempre da
un pequeño raconto de los antecedentes y están los fundamentos de la resolución. Y las providencias simples simplemente tienden a la gestión del proceso, entonces no dan fundamentos. Y para que sea más sencillo reconocerlas, van a ver que son prácticamente todas las resoluciones de un expediente. Imagínense que la sentencia definitiva es la que pone fin al proceso dirimiendo la controversia, así que una sola. Y después las interlocutorias son las que eventualmente, porque además son eventuales, puede ser que no haya ninguna interlocutoria, son eventuales y contingentes, son las que eventualmente va a dirimir algún planteo que hagan las partes. Entonces ustedes van a ver que el resto del expediente judicial está formado casi íntegramente por providencias simples, tienden a la gestión del proceso, a que avance. Por eso son simples, no tienen sustanciación, lo que quiere decir que no hay, digamos, traslado previo, tienden al desarrollo del proceso. A ver, vamos a abrir una causa acá, si se me cerró la sesión, esperen. A ver esta, pero ¿cómo se cierra la sesión? Qué rápido. Esperen, A ver, vamos a buscar algún expediente para ver esto. En lo posible que sea civil. A ver, acá está. Bien. Andrea pregunta, agregar, por ejemplo, alguna documentación. Bueno, si se tratara de un nuevo documento, de eso dan traslado. Y si hay oposición, se va a resolver también por una sentencia interlocutoria. Está bueno el ejemplo, está bien pensado. Fíjense esta causa. Esta es una causa civil en Departamento Judicial Loma de Zamora. Fíjense, esto que ustedes ven renglón por renglón son todas providencias, o la mayoría, salvo las que hice en presentación. Y fíjense cómo son todas providencias simples. A ver, vamos a abrir cualquiera. Loma de Zamora, 15 de marzo. Agréguese, téngase presente y hágase saber. Típica providencia simple. Esto tiene su origen en unos recibos que acompañamos para acreditar el cumplimiento de una medida cautelar. A ver, una otra. Hay muchas de esas porque nosotros todos los meses acreditamos el cumplimiento de la cautelar. Entonces van a ver que hay muchas. Pero por ejemplo, fíjense esta, a ver. En atención a lo solicitado, libre el nuevo oficio en la Inspección General de Justicia, dejándose constancia que la parte actora goza del beneficio de la gratuidad. Típica providencia simple. Fíjense, nosotros pedimos libramiento de oficio, el juez lo concede. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Me pareció. Bien, a ver qué dice acá. A ver. Fíjense, este es un típico despacho de apertura a prueba. También es una providencia simple, chicos. Fíjense que es un poco más extensa, pero estamos en presencia de una providencia simple. Ahora bien, ¿quieren ver una interlocutoria? Hay una sola en toda la causa. A ver si... acá está, a ver, medida cautelar se provee. Y fíjense, chicos y chicas, cómo tiene una estructura parecida a la de una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque da fundamentos. Fíjense que aquí empieza con
las circunstancias antecedentes, ¿no? Y después empieza a esbozar las razones. No la vamos a leer, yo la voy scrolleando. Los datos, el juez lo pone todo mezclado, es como un choclo, ¿no? No está prolijo, digamos. Pero van a ver que todo esto son fundamentos. ¿Fundamentos de qué? De la decisión que va a tomar más abajo, que está acá. Resuelvo. Disponer como medida cautelar, etcétera, etcétera, etcétera. Notifíquese por secretaría el domicilio electrónico. Y es la única que hay en todo el expediente, chicos. Entonces, fíjense cómo un expediente que está en desarrollo son todas providencias simples. Y excepcionalmente alguna interlocutoria, que podría ni siquiera haber una. Y la definitiva va a ser la que está al final, dirimiendo la controversia y poniendo fin al pleito. La clase que viene vamos a seguir, porque vamos a empalmar esto con incidentes, porque ustedes ahora mismo, si adelantaron lectura, se estarán preguntando, sí, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser? La medida cautelar es un incidente si va sin traslado. ¿Cómo puede ser que me muestre una resolución interlocutoria dentro del proceso si el código dice que los incidentes se arman en carpeta aparte? Bueno, todas estas preguntas que se están haciendo, vamos a intentar responderlas la clase que viene. Pero volvamos a lo nuestro. Los actos procesales del órgano se clasifican en providencias simples, que tienden al desarrollo y a la gestión del proceso, son la mayoría. En el otro extremo tenemos la sentencia definitiva, que es la que dirime la controversia, poniendo fin al pleito. Y las sentencias interlocutorias son las que resuelven cuestiones incidentales, en general previo traslado a la contraparte. Justo lo que yo le mostré, que una medida cautelar, esa se resuelve sin traslado. Pero no quiere decir que no haya bilateralidad, ya lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que en las cautelares la bilateralidad viene más adelante, se llama bilateralidad postergada. Pero incluso en esos casos no pierde la esencia de la interlocutoria. Esta es una opinión personal, ¿eh? Hay autores que dicen, no, bueno, pero si no hay traslado será una providencia simple. Bueno, eso es susceptible de algún tipo de debate. A mí me gusta más la postura que habla de las cautelares resueltas a través de interlocutorias, porque dan fundamentos. Fíjense todos los fundamentos que dio el juez ahí. Yo los pasé medio rápido, seguramente mareándolos un poco en la vista, pero da fundamento de por qué va a decidir como decide. En cambio, las providencias simples no. Algunas tienen un renglón, otras tienen dos, algunas son más extensas, pero no tienen fundamentos. ¿Por qué? Porque son decisiones de gestión del proceso. Bueno, preguntas, consultas, chicos. Una pregunta nada más de Sí. curioso, profe, ¿cuánto tiempo tiene un juez para dictar una medida cautelar? Bueno, buena pregunta. Ahí te tenés que ir al Código Procesal Civil y Comercial y vas a ver que en el artículo 35 es, a ver, espérate. 48. Los deberes de los jueces. Ahí está. Providencias simples dentro de los 3 días de presentadas. Las sentencias interlocutorias dentro de los 10 o 15 días. Entonces, si vos adscribís a la postura de que una cautelar es interlocutoria, estaríamos parados acá. Dentro de 10 o 15 días, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado. Y las definitivas dentro de los 40 o 60 días, según sea tribunal o juzgado. Ahí está la respuesta. Bueno, chicos, por favor sigan leyendo, vayan adelantando lectura. Vamos a tratar de hacer un breve comentario de incidentes del encuentro que viene y tratamos de ir poniéndonos al día con el programa. ¿Les parece bien?
Sí, profe, muchas gracias. Vayan avanzando también con el trabajito y probablemente mañana o el lunes ya les suba la clase. Les mando un abrazo grande. Buen fin de, profe. Nos estamos viendo, Blas. Chao, chicos. Chao, Alicia. Gracias, Chao, María. profesor. Chao, Milena. Chao, Paola. Gracias, Nos vemos. Chao, Claudia. gracias. Beso.